gusto presentar hoy la entrevista homenaje a Antonio Requeni, que le dedica el Instituto de Cultura. Antonio Requeni acompaña la diplomatura desde los comienzos, desde la fundación en 2010, y hoy lo va a entrevistar Luz Echemendy Garay, abogada, escritora, poeta, narradora y muy conocedora de la obra de Antonio Requeni. Antonio Requeni es, además de académico, miembro de la Academia Argentina de Letras, un periodista muy reconocido. Trabajó durante 45 años en la prensa, en La Nación. Sus artículos, su crítica bibliográfica es memorable. Ha recibido premios importantísimos, solo nombraré algunos: el Premio Municipal de Poesía, el Premio Municipal de Ensayo Ricardo Rojas, el Premio a la Personalidad del Año del Rotary Club de Buenos Aires, el Premio de la Sociedad Argentina de Escritores. En 2 oportunidades recibió el Premio Conex, ¿no?, como representante de la literatura testimonial y del periodismo cultural en la segunda oportunidad. Y la República de Italia lo nombró Cavaliere, lo condecoró como Cavaliere Ufficiale por la totalidad de su obra y de sus indagaciones. Vamos a darle la palabra a él y vamos a darle la palabra a la poesía, porque al final de la entrevista Antonio va a leer 4 poesías suyas y con eso vamos a cerrar este homenaje. Los dejo con él. Tantas veces hemos tomado el té simplemente alrededor de una mesa y con todos tus alumnos. Y bueno, ahora nos encontramos ante las cámaras en este momento. Me acabas de enviar tu último libro, que se llama Último Viaje. Sí. Y yo disiento con el nombre. A mí me gusta que fuera el penúltimo. Bueno, yo considero que es el último porque a los 90 años que tengo es inevitable ya pensar que ya pronto voy a hacer el viaje al otro lado. Este libro lo escribí el año pasado, en fin, durante la pandemia muchos han escrito. Son pocos poemas, son 16 poemas, pero en ellos está presente ese presentimiento, por eso digo que es inevitable, ¿no?, lo del último viaje. Ahora, curiosamente, este libro aparece 70 años después de publicar mi primer libro. Mi primer libro apareció en el 51. Un libro de cuyo título no quiero acordarme. Bueno, pero sería bueno que te acuerdes. Sí. Pero bueno, entonces tenía 20 años. ¿Y cómo se llamaba ese primer libro? No quiero acordarme. No quiero acordarme. No, mis primeros libros son muy flojos. No, pero ¿el nombre tampoco? No quiero decir que los últimos sean buenos, pero son bastante menos malos. Por eso es que le puse Último Viaje. Además está tomado de un poema mío donde se llama así. Está la expresión esta del último viaje, ¿no? Sí, y lo que me llama la atención es que, bueno, también tiene humor, porque sí, hay un poema que se llama La computadora que es bastante osado. Sí. Bueno, a mí me ha gustado siempre poetizar lo cotidiano, lo inmediato, incluso hasta lo prosaico, ¿no? En la línea, digamos, de Fernández Moreno, de Pedroni, de González Tuñón. No una poesía metafísica, sino una poesía más cerca de lo cotidiano, en fin, sí. Sí, por eso escribía un poema a la computadora. Es muy gracioso. Con la que no me llevo muy bien. Con la que no te llevas muy bien. Sí. Vos extrañás el pianito, dijiste. Claro, yo extraño el pianito de escribir. El pianito de escribir. El pianito de escribir con el que yo escribí 40 años en el diario La Prensa. Yo fui redactor del diario La Prensa durante casi 40 años. Y entonces escribí, cuando me iba a jubilar, escribí un artículo que se titulaba El pianito de escribir. Adiós al pianito de escribir. Y el director me llamó y me dijo, bueno, muy bien, la nota era humorística, ¿sí? Muy linda. Dice, pero usted tiene que escribir en la computadora.
Yo le dije, vea, doctor, la semana que viene me jubilo. Ajá. Dice, bueno, dice, le regalo el pianito a escribir y yo a su casa. Ajá, Y yo así sigo que- escribiendo en la Olivetti, Ah, en la Olivetti en la esa. Olivetti con la que yo escribí 40 años en la prensa. Sigo Sí, yo escribiendo. cuando he presentado mis libros y todo, tengo los originales en esa Olivetti. Claro, Esa, sí. Sí, a veces es difícil encontrar las cintas, pero... eso, No, pero imagino. hay una librería que encontré donde tienen cintas. Y sigo escribiendo en la Olivetti. Y escribís como muchos poetas en servilletas a mano? Sí, a veces sí. Yo Ah, escribo mucho, por lo en general los a la bares. noche, me despierto a las 2, 3 de la mañana, Ajá. ¿no? Antes escribía en los sueños y a veces en el sueño yo pensaba que el poema que había escrito era bueno, Era ¿no? En el bueno. sueño, después me despertaba y ya me había olvidado. Pero ahora no, ahora tengo la virome y papel Ajá. cerca y a las 3 de la mañana se me ocurre algo, yo prendo la luz y escribo. Casi todos estos poemas están escritos así. O sea, Después cuando me despierto, por supuesto, lo lo continúo, lo corregís, corrijo, sí, lo sí. modifico, ¿no? Sí, porque a mí me sale la pulsión de la mano, ¿no? Claro. Que parecía que era pasión que pone, Claro. uno pone el cuerpo. Claro, El sí, poeta sí. escribe Pero con yo el no cuerpo, escribo ¿no? cuando quiero, es cuando quiere la poesía, Sí, cuando quiere. cuando ella me visita, ¿no? Sí. Rilke decía que el primer verso lo dictan los ángeles. Ajá. Yo creo que no solo el primero, todos los Todo. dictan los ángeles. Sí. ¿Y cuándo empezaste? ¿Cuándo fue tu primer poema? ¿Cuándo sentiste vos que nacía esa poesía? Yo fui bastante precoz. Ujú. A los 10, 11 años, Ah, en la escuela primaria, estaría en quinto grado, cuarto, quinto grado, me acuerdo que la maestra nos mandó a hacer una composición sobre la tapera. ujú. Entonces yo escribí en la composición, había una frase que la maestra me subrayó, que yo decía, ranchito que te vas cayendo, terrón a terrón, en el silencio de los campos verdes. En fin, entonces yo no sabía lo que era un hiperbatón. Hoy Ah. hubiera puesto en el silencio verde de los campos, que Campos, quedaba mejor. claro. Bueno, pero de todas maneras, No, ya la había, maestra estaba. me subrayó la frase y me dijo, muy bien, tú eres un poeta. Y yo me lo creí, y ahí empezó la historia. Claro, claro. Y ahí empezó la historia. Claro, porque No, y después, ya mayor, mi mamá no escribía, pero le gustaba mucho la poesía. Y había escrito a los 15, Leía 16 poesía. años, leía y copiaba en un cuaderno que yo conservo, copiaba los poemas que le gustaban. De Bécquer, Amado Nervo, Campo Amor, Rubén Darío. Rubén Darío. Bueno, y eso me sirvió de iniciación también, ese cuaderno que escribía mi madre, además tenía algunos libros de poemas, ¿no? Pero claro, hasta los 18, 19 años yo escribía unas cosas muy cursis. Después, bueno, tuve la suerte de tener como profesor de literatura en el bachillerato a González Carvalho, un poeta hoy un tanto olvidado, pero un excelente poeta. Y bueno, y él me prestaba libros, me incitaba a escribir, me enseñó a escribir sonetos, tomando como modelo los sonetos espirituales de Juan Ramón Jiménez. Fue una de mis influencias más importantes en mi primera etapa. Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, los poetas españoles en realidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando una vez fui a una clase tuya, una clase particular, y vos me dijiste, tenés que escuchar un poco, leer un poco a García Lorca. Bueno, tenés que claro. leer El Romancero. Claro, el romancero gitano. Me acuerdo que es una me maravilla. citaste Sí, esa, sí. esa frase de los... Yo soy un discípulo de la poesía española. De la poesía española, bueno, de los clásicos especialmente. En el bachillerato nos enseñaban Garcilaso, Quevedo. Yo recuerdo que a los compañeros les aburría y a mí me fascinaban esos poetas clásicos. Y después seguí con, bueno, los grandes poetas del siglo XIX, Bécquer, y sobre todo los poetas de la primera mitad del siglo XX. Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, y esa generación del 27 de García Lorca, Becernuda, Pedro Salinas, en fin. Esos fueron realmente mis maestros, aparte de algunos maestros americanos, como Neruda. Rubén Darío. Rubén Darío es el abuelo de todos los poetas de que todos los estamos poetas. escribiendo. Rubén Darío, Neruda, al que tuve la suerte de entrevistar en 2 ocasiones. A Neruda lo conocí
guardo un libro con la dedicatoria de él con la tinta verde. Ah. He tenido la suerte de entrevistar a muchos poetas cuando yo era periodista, y yo entrevisté a muchos poetas importantes, escritores, no solamente poetas, novelistas. Yo fui el único que entrevistó en la Argentina a García Márquez, porque él se negaba a las entrevistas, no quería saber nada. No quería, no. No, y yo lo encontré, bueno, él fue una vez, él estuvo una semana acá en Buenos Aires, porque fue jurado de primera plana cuando se dio el concurso de novela, que lo ganó Daniel Moyano, un riojano. Y se hizo un acto en el Plaza, donde se lo agasajó y todo. Y estaban los otros jurados que eran Roa Bastos y Marechal, junto con García Márquez. Y yo lo abordé a García Márquez, dije que quería hacer una entrevista, y me dijo, de ninguna manera, no. Yo no doy entrevistas. Pero me quedé ahí tomando una copa con unos canapés, comiendo. Y en eso lo veo a García Márquez conversando muy animadamente con Beatriz Guido. Beatriz Guido, yo la conocía a Beatriz Guido antes de que se casara con Torrenillo, era de joven, nos conocíamos. Y éramos muy amigos. Entonces, en un momento le dije a Beatriz Guido, Betty, ¿por qué no le decís a García Márquez? Le hago un reportaje, le hago 3 preguntas nada más, para un diario, es un diario importante. Y ella lo convenció. Y entonces, bueno, ahí está, le hice el reportaje a García Márquez, que no dio ningún reportaje acá en Buenos Aires. Hay algunos argentinos que lo entrevistaron, pero entrevistaron en México. En México, bueno, sí. No quiso volver tampoco. No quiso volver. Es la única vez que estuvo acá, una semana estuvo. ¿Y eso fue antes de 100 años de soledad? Eso no, fue al año de 100 años de soledad. Al año. No, ya tenía fama. Yo por eso, yo cuando fui, me mandaron a cubrir el acto pero el interés mío era entrevistarlo a él. Claro. Y bueno, y lo logré. Qué bueno. Sí, está en uno de mis libros, el reporte. Tengo un libro, temas y personajes, donde recojo reportajes y notas que hice, y está el reportaje de García Márquez. A García Márquez. Sí. Y ahí está Borges también. A Borges, bueno, varias veces. 4 o 5 veces lo entrevisté a Borges. Y ahora que está tan en el candelero, Borges cada vez brilla más, parece. Claro. ¿Qué recordás de él? Bueno, diálogos muy divertidos. Muy divertido. Una vez me citó en el bar Bogotá, que está al lado de la Franco-Inglesa, en la calle Sarmiento, para hacer la entrevista. Y después de la entrevista, yo lo acompañé, él iba hasta su casa en la calle Maipú, y recorrimos toda la calle Florida. Él me daba el brazo, pero los ciegos toman del brazo. Bueno, y fuimos caminando, esa caminata con Borges para mí fue inolvidable. Caminando toda la calle Florida desde Sarmiento hasta... Y hablando. Y hablando, y contando cosas, recordando poemas, hablando mal de otros escritores, porque era muy chismoso. Era muy divertido. Era divertido. Era muy divertido, sí. Yo publiqué mi primer libro en el 51, el segundo en el 53 y ya me dieron la faja de honor. Entonces yo iba mucho a la SADE. Era la época de Perón y los escritores éramos casi todos gorilas. Y la SADE era un bastión de resistencia. Me imagino. Y ahí nos reuníamos los escritores viejos y jóvenes. Había una camaradería. Bárbaro, ¿no? No había lo que en muchas generaciones hay, que los jóvenes son como parricidas, ¿no? Era en la calle Están en Uruguay. contra de los viejos. Nosotros no, había... Y yo ahí conocí, bueno, que ahí me hice amigo de Nalé Roslo. Bueno, a Borges lo conocí con vista entonces. Años 53, 54. Sí, Borges todavía veía, veía. Con dificultad, pero veía. Yo lo he visto leyendo. Y bueno, Córdoba, Héctor Buru, José Luis Lanuza, Roberto Ledesma, tantos escritores que yo he conocido de joven, que tuve la suerte, ¿no? Sí, una época muy interesante. Una época muy linda. Muy interesante. Sí. Yo con Nalé Roslo, todos los sábados a la mañana iba a su casa. Vivía acá cerca, a 2 cuadras, en el Parque Rivadavia. Nalé Roslo iba los sábados y Estrella Gutiérrez iba todos los domingos a la mañana. Y a charlar. Me acuerdo que una vez le dije a Nalé, pero Nalé, yo vengo acá durante varios años, vengo todos los sábados a darle la lata, usted a lo mejor tiene cosas que hacer. Me dice, sí, tengo cosas que hacer. Me dijo, pero como no las hago, venga igual, me decía. Nalé es un gran personaje. Nalé Roslo es un gran personaje.
Qué interesante Sí, eso. sí. No, he tenido la suerte de ser testigo de una época muy linda de la literatura argentina. Sí, y lo que me acuerdo que la conociste de Guardapolvo Blanco a Alejandra Pizarnik. Bueno, Alejandra Pizarnik era vecina mía. Ah, Yo viví algunos años en Avellaneda, ella también. Ella vivía en Lambaré 114, yo vivía en la calle Bransen. Bueno, y yo la había visto muchas veces, ella era 6 años menor que yo, con el delantal blanco de la Escuela Normal de Avellaneda. Yo no sabía quién era. Y un día, Arturo Cuadrado, que es el editor que editó su primer libro, y me la presenta, y cuando me la presentó, digo, pero caramba, yo te conozco, nos hemos visto en el barrio. ajá. Y ahí empezó una gran amistad, yo tuve una gran amistad con Alejandra. Yo iba a su casa, conocía a los padres, incluso después de muerta Alejandra, todavía con la madre me seguía Estoy hablando. hablando, sí. Y escribiste una carta Sí, a Alejandra. tengo una carta. Sí, Alejandra, me encantó sí. esa carta. Era una muchacha muy, muy divertida también, tenía mucho humor. Tenía, bueno, sus depresiones, era ciclotímica, pero tenía momentos de... Yo la traté mucho en su primera juventud, de los 20 a los 20 y tantos años. Antes de que fuera a Europa. Sí, antes de que fue a Europa. Sí. Después cuando fue a Europa tenía amistades que a mí no me gustaban. Nunca nos distanciamos, seguimos. Yo tengo incluso cartas de ellas que son preciosas. Ajá. Hay un libro que hizo Aibón Bordelbá, Correspondencia a Pizarnik, Ah, sí. donde yo le di 4 cartas que ella me mandó a mí desde París. Unas cartas deliciosas porque escribía cartas muy lindas. Pero después que vino, ya te digo, cambió bastante. Cambió Cambió ella. bastante. Ya volvió con toda esa etapa depresiva, Sí, claro. más negro, más... Sí, de joven más le oscura. gustaban los muchachos, Sí. me hacía algunas confidencias. Sí, me De alguno imagino. que le gustaba a ella y otro que la seguía y que a ella no le gustaba. Después cambió mucho, después cambió bastante. Ah, sí. Y a veces tiene una poesía tan triste, ¿no? Claro, sí, ella tiene una poesía que Ella llega, vi- pero es tan triste. A Ella veces. vivía para la poesía, a ella no le importaba nada, jamás hablamos de política, no le importaba nada más que la poesía, bueno, y la lectura de los poetas malditos, ella le encantaba toda de Baudelaire en adelante, Baudelaire. los poetas franceses sobre todo. Y Cortázar también era... Bueno, Cortázar fue amiga de Cortázar. Era muy amiga. Ella fue amiga de Cortázar. Yo creo que le pasó a Máquina algunos capítulos de Rayuela. De Rayuela, Sí. Creo que le perdió un manuscrito también, ¿no? No sé, Decían. eso no y que sé. le perdonó. Eso no lo Eso sabía. decían que le había Eso no lo perdonado, que sabía. él se lo había perdonado, tanto la quería que lo había perdonado. No En esa sabía. época los manuscritos era terrible porque perder, no es como ahora en la computadora Claro, que te queda la copia, ¿no? Claro. A Cortázar también lo entrevisté. Ah, eso, contalo porque es tan interesante. Eso Bueno, de que- fue un reportaje medio frustrado, ¿no? Porque Pero ahí igual es yo estaba en la interesante, redacción, igual. yo estaba en la prensa, en la redacción, y lo llamo por teléfono, porque el jefe de redacción me dice, mire, Cortázar está acá en Buenos Aires, está en el Hotel Alvear, había alquilado un departamento. Se alquila, no sé si Sí. todavía, pero se alquilaban departamentos Sí, en esa en el época sí. Hotel Alvear. Y él se quedaba un mes así y había alquilado el departamento. Dice, háblele a ver si puede entrevistarlo. Y lo llamé por teléfono. Y me dijo, sí, cómo no, venga, bueno, mañana a las 5 de la tarde, muy bien, voy con fotógrafos, sí. Y pasaba por ahí Fernando Alvarado, que era crítico de jazz en la prensa. Y me oyó, y dije, ¿cómo vas a entrevistar a Cortázar? Sí. Ay, a mí me gustaría, porque claro, Cortázar, que le gustaba Un mucho el experto. jazz, que era un erudito experto, en jazz, tocaba sí. la trompeta, Sí, sí. Cortázar. Y bueno, vení, le hablé a Cortázar, y digo, mire, tengo un amigo, compañero que quiere entrevistar también, que por el jazz, bueno, y llegamos los tres, con Alvarado, con el fotógrafo y conmigo. Yo toco el timbre, abre la puerta a Cortázar, enorme de alto, Altísimo. enorme de alto, y estaba acompañado. ¿Con quién? Con el Gato Barbieri. Así que se pusieron a hablar de jazz todo el tiempo, y a mí Nada de prácticamente, literatura. sí, yo le hice algunas preguntas, pero prácticamente me marginaron, hablaron todo el tiempo de jazz. No, y después asistí, por ejemplo, a la presentación de cuando él presentó el libro de Manuel, que también es una anécdota interesante, porque
Él entonces ya estaba muy politizado. Claro. Ese Y libro cuando es muy- vino, dijo que en esa presentación estaban todos los gráficos ahí, en la fundación, en la sociedad de ¿En la SADE? gráficos, sí, Ah, de en el gráficos. Paseo Colón. Sí. Y bueno, y él dijo, yo voy a donar los derechos de autor a los presos políticos. Ah. Y los muchachos gráficos dijeron, no, eso es muy fácil, tiene que comprometerse de otra forma. Y claro, les decía, yo no sé manejar una metralleta, les decía. ¿no? Ajá, claro. La época dura, ¿no? Muy dura, Fue sí. la época dura acá, ¿no? Bueno, yo tuve que cubrir eso, cubrí tantas cosas. Cubrí la masacre de Seiza, Ah, en el eso. palco Cuerpo a Tierra, Ah. porque no hacía solamente notas culturales, yo Ah, hacía de todo. te tocaba eso. Yo hacía de todo. Bueno, yo hacía siempre la nota de color. Ajá. En todas las manifestaciones de Plaza de Mayo, cuando Perón echó a los imberbes, Sí, yo sí, siempre sí, estuve ese ahí. estuviste. Y yo hacía la nota de colores, bueno, la pequeña anécdota. Y me Ah. mandaron a Ezeiza a hacer la nota de color. Salió de color negro, Oye, ¿no? eso fue terrible. Salió de color negro. Eso fue porque terrible. Sí, no. Ya ves gente tirado, colgada. tirado. Yo me escondí detrás del violonchelo porque yo Ah. estaba... Habían llevado la Orquesta del Colón a tocar la marcha peronista. Y estábamos en el palco. Entonces, bueno, empezaron los tiros. Yo me quedé, pero bueno, después Cuerpo a Tierra. Y en un momento se me terminó la tinta del avión, porque yo Cuerpo a Tierra escribía Es que seguías lo que escribiendo. veía. Entonces me fui arrastrando, estaba Eso parecía como de guerra, ¿no? Sí, como un era periodista la de guerra, guerra, era la guerra. claro. Y había ido Marta Lynch, le había mandado Clarín a Marta Lynch para que hiciera la nota. Entonces estaba también en el palco y yo me fui arrastrando, que estaba en el otro lado, para pedirle si tenía una virome, un lápiz. Y bueno, me dio un lápiz y seguí escribiendo. Ah. No, aquello fue tremendo. Aquello fue tremendo. Murió más gente de lo que se dice. Sí, yo creo que era, dice que era. Sí. No, yo cuando terminó Sí. la refriega, Sí. me acuerdo que salí con un compañero de la Nación, fuimos al lugar, Sí. íbamos patinando en la sangre coagulada. Era una cosa tremenda. Y estaba la policía de la provincia custodiando el lugar, que nos dijo, bueno muchachos, si quieren ver algún colgado todavía en la... Sí, había eso en el contaba, bosque, dice yo que era no terrible. quise. Se hablaba de los colgados. Y yo volví, teníamos la Motorola en el auto, habíamos Ajá. ido con el auto de la prensa, y yo fui transmitiendo mientras viajábamos de Seiza a Buenos Aires a las 11 de la noche, y cuando llegué ya estaba la nota hecha. Ah, ya Yo estaba. la iba dictando. La iba dictando y quedó. Sí, Ajá. sí. No, así la noticia ahí. Sí. No, yo no hice solamente Claro, literatura. hice. Yo hice Claro, periodismo Ajá. de batalla también. Mm, Pero bueno, a mí lo que más me interesó siempre fue la poesía. la poesía. La poesía. Yo creo que fui un buen periodista, no creo que lo haya hecho mal, pero a mí lo que me interesaba no era el periodismo, era la literatura. En la literatura, las palabras. Las palabras. Bueno, Sí. también tuve la suerte de ganarme la vida escribiendo. Escribiendo. Ujú. ¿No? Que no todos pueden hacerlo. Pueden hacerlo, ¿no? claro. Yo me gané la vida escribiendo, siempre, como periodista. Sí. Con los libros de poesía no. No, Con eso no. no se vive. Ni un peso gané. No. Ni un peso. Gané plata con El Pirata Malapata, con este libro. Ah, sí, con este sí. Claro, porque para se hicieron niños. 5 ediciones, un libro para chicos. Yo escribía en Villiquen. Ay, Yo qué publicaba lindo. cuentos en Villiquen. Yo- Y un día Era loca, María el Teresa Lacón me dijo, ¿por qué no publica un libro con esos cuentos? Ajá. Y ahí hice Ahí ese. el pirata. Sí, yo en 5 ediciones, bueno, ahí algo gané. No mucho tampoco, Claro. ¿no? Pero en fin. Sí, siempre se dice que con narrativa se vende más, Claro, ¿no? pero Que con la poesía no, nada. con la Aparte, poesía nada. siempre se supone que el poeta es pobre, ¿no? Sí, claro. Entonces, aparte, otra de las cosas que se cree también es que el poeta tiene que regalar el libro. Sí, no además, creen, eso además, no se claro. cree que se compre un libro Nadie de poesía. compra libros de Nadie, poesía, nadie. Eso, yo me acuerdo con los libros de cuentos siempre los vendía. En cambio Sí, de sí, poesía, claro. se supone que tiene que regalarlos, ¿no? Sí. Igual. Yo me acuerdo, confieso, que he vivido que decía Neruda que dice que estaba tan feliz y tenía los zapatos rotos. Y dice que él se sentía rico Sí, cuando sí. sacó su primer Claro. libro. Bueno, la poesía también te da satisfacciones Sí. que no son materiales, pero cuando yo escribo un poema y al terminarlo creo que es un buen poema, eso es una felicidad enorme. eso sí. Aunque después pasan los días y
y no, y lo corrijo, ya no lo encuentro tan bueno, pero cuando terminé de Del escribirlo y me momento. gustó, bueno, eso es una felicidad que vale más que el premio municipal, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui con vos a Encuentro de las Dos Orillas, a Punta del Este, que te dieron una distinción muy importante. Sí, sí. Y ahí se hablaba de... Ah. Yo te era prácticamente los primeros acercamientos a la Sí, poesía, sí, y sí. se hablaba como de semidioses, que Sí, sí. los poetas se sienten un poco Ah. que reciben como dictada, y es verdad eso. Yo ahí hablé sobre Cortázar poeta, Ajá. porque no se lo considera a Sí. Cortázar como poeta, es más cuentista, novelista, Sí. sobre todo es un gran cuentista. Sí, Uno sí, de los de eso no grandes hay cuentistas duda. argentinos es Julio Cortázar. Pero escribió mucha poesía él. Salvo el crepúsculo, ¿no? Salvo el Crepúsculo fue su último libro, que lo vio en su lecho de muerte. Ah, Se lo llevaron cuando recién Sí. impreso, lo vio y a los 2 o 3 días murió. ah. Estaba internado. Y ese de fue el poesía. último libro de poesía. Y el primer libro de él Ajá. también es de poesía. ¿Y cómo se Es un llama? libro de sonetos, Ajá. Presencias, que Presencia. lo firmó Julio Denis. Ah. Lo firmó con seudónimo. Ajá. Así que el primer libro y el último son libros de De poesía. poesía. Ahora, como cuentista es genial. Sí, sí, sí. Yo creo que los grandes cuentistas argentinos son Borges, Cortázar y un escritor que no está todavía tan consciente, que es Marco de Nevi. Mientras Borges y Cortázar tienen una fama internacional, Sí. de Nevi sí está muy reconocido acá, pero no tanto afuera. Y para mí es un gran cuentista. Está reconocida más que nada la Rosaura Las Bueno, 10, sobre ¿no? las 10, las novelas, pero Las como novelas. cuentista es Como extraordinario. cuentista. Es un gran cuentista. Y tenemos otros cuentistas también importantes. Abelardo Castillo, Isidoro Blaisen. Isidoro Reisen. La Argentina es un país de muy buenos cuentistas. Cuentista. Ujú. Sí. Mujica Lainez, Eso. los Ujú. cuentos de Misteriosa Buenos Aires. una Ah, maravilla. ese es maravilloso, maravilloso. Es uno de los grandes escritores, Mujica Lainez. Mm. Hace 2 años leí Bomarzo, que no lo había leído todavía. Me asustaba porque un tomazo, Sí, sí. son tantas páginas. Bueno, lo leí. Es un monumento literario, es extraordinario. Y después las novelas porteñas de Mujica Lainez, Aquí vivieron, Los ídolos, La casa, son novelas extraordinarias. Es un gran escritor. Y Bioy te... Bioy también es A mí no me llega tanto Bioy. pero es más desparejo. Más desparejo, ¿no? Para mí Bioy es desparejo. Tiene libros muy importantes como La invención de Morel, Ese, sí. pero tiene otros más flojos, ¿no? No sé. El otro que le gustaba a Borges de él era El sueño de los El héroes. sueño de los héroes es muy bueno. Es muy bueno. Que se hizo la película. Sí, que se hizo la película esa, Sí, ¿no? ese es uno de los mejores libros Sí, de él. de Bioy Casares. Pero los otros como que no me llegan. Bueno, la mujer es una gran cuentista. Silvina Ocampo. Silvina Ocampo. Silvina Ocampo es una gran cuentista. Tiene cuentos. Ah, fantástico. Sí, sí, sí. Autobiografía de Irene es una maravilla, es un cuento espléndido. Una gran escritora. Pero no sé, Bioy lo veo frío, no sé, no me llega a mí. Sin embargo, él era muy simpático. Ah, Yo sí, yo debe haber entrevisté sido. varias veces a Bioy, 2 veces. Estuve con Bioy Ajá. en su casa de la calle Posada. Sí, de la calle Posada. Y a Silvina no la conocí. Ajá. Cuando fui a verlo a Bioy, me atendió Bioy y todo lo demás, pero Silvina no apareció. ¿No apareció? No, nunca la conocí. Bioy era un hombre muy amable, muy simpático. Yo una vez lo vi en la Biela nada más. Sí, iba mucho a la vida. A la Biela, sí. Sí, sí. Y a Victoria la viste, A Victoria sí, bueno, la vi varias veces. La saludé en una ocasión, estuve en Sur, nos saludamos, pero cambiamos 2 palabras y nada más. Después me acuerdo que cubrí cuando ella entró en la academia, que fue la primera mujer que entró en la academia. Sí. Y cubrí el acto, ella ya estaba El muy mal, discurso, con un pañuelo en la boca, porque ella tenía un cáncer La de Boca. de la boca, sí. Un pañuelo así. También una gran escritora. Sí, una gran claro. escritora. Sí, sí. No una creadora, no, pero sí. Algunos dicen que su obra es una obra más bien periodística, pero yo creo que si es periodismo, es un periodismo literario de primera. Sí, de primera. De primera línea, sí. Es una mujer que hizo, qué sé yo, hizo historia, ¿no? Claro. También. Yo creo que la primera mitad del siglo XX ha dado escritores argentinos Sí. extraordinarios. Algunos que vivieron hasta después Claro. de la primera mitad, ¿no? Pero en la segunda mitad no han aparecido tantos escritores del calibre, de la magnitud de esos que tuvimos en la primera mitad.
¿Y qué será? ¿Que quedaron aplastados por...? No sé, no sé. Bueno, en general yo creo que en el mundo no ha habido. Después de la Segunda Guerra Ajá. hay algunos valores aislados, pero no hay y eso pasa en pintura, en música, ¿no? En música, por ejemplo, después de Sibelius, de Falla, de Mahler, de los grandes Sí. que compositores de la primera mitad, después no han aparecido. Hay algunos que Stockhausen, Noverio, todo, pero Sí, pero no de la fuerza, de la importancia, de la Y de creatividad. pintura, después de Picasso, Sí, claro. es muy difícil después superar Dalí que haya también. pintores de la talla de Picasso, de Sí, Dalí, de inclusive, Dalí claro. también. Sí, sí. Es un fenómeno que, no sé, algún sociólogo tendría que investigarlo. Pero yo creo que en la segunda mitad del siglo hubo una declinación de la creatividad, ¿no? No Sí. solamente en En literatura. poesía. Literatura sí. Yo creo que el género más vigente es el de la novela. En la segunda mitad del siglo XX han aparecido excelentes Novelista. novelistas. Italo Calvino, Günter Sí. Grass, bueno, grandes novelistas. Sí. Pero novela, García Ah, Márquez. García Márquez. Pero en poesía no tanto como los de la primera mitad del siglo. Ajá. Sí, parece que se daba la atmósfera, ¿no? Para ellos. Sí, sí, siempre hay un espíritu de la época que es la que dicta, ¿no? Y ahí aparecía también el cine, ¿no? Entonces también... Bueno, el cine sí. Ahí estuvo Tiene un apogeo también. un apogeo. En la segunda mitad del siglo. Pero la literatura yo creo que hubo una declinación. Y decime, y Ulises Petit de Murat, porque él hizo mucha... Yo lo conocí. Gran amigo, yo lo quise mucho. Qué Yo presenté, el encanto. último libro de él lo presenté yo, me pidió que yo lo presentara. Muy simpático. Qué hombre fantástico. Sí, un encantador. Yo me acuerdo, y ahora hay un libro que tiene de su amistad con Borges. Se llama Borges Buenos Aires. Borges Buenos Aires. Sí. Lo releí hace poco, que es muy bueno. Muy bueno, Está me muy pareció bien. lindísimo todos esos años en que caminaban, que contaban las correrías. Sí, los dos dirigieron el suplemento cultural de Crítica. De Crítica. Los dos. Y él hizo muchos guiones cinematográficos. Sí, en realidad Petit de Murat se lo recuerda más por ser el guionista de la Guerra Gaucha, Los Prisioneros de la Tierra, más que como poeta. Y es un gran poeta. Y en la antología que hace... Eso se ha olvidado. La antología de poesía argentina que hace Borges con Bioy y Silvina, dice que Espléndida Marea de Lágrimas, poema de Petit de Murat, dice que es uno de los mejores poemas que se han escrito en la Argentina. Mirá. Petit de Murat es un gran poeta. Sí. Pero yo creo que él tampoco se tomó muy en serio, ¿no? Como poeta. No se tomaba demasiado en serio como poeta. Y sin embargo era un gran poeta. Mirá vos. ¿Y Robasto lo conociste? Robasto sí, mucho. ¿Y te gustaba? Sí, claro. Eso me gusta también cómo escribe. Claro, Robasto, yo el Supremo. La fuerza, qué fuerza ese hombre. Un gran novelista. Yo de joven nos reuníamos con algunos poetas jóvenes, con Tomasito León Martínez, Tomasito era el más joven de todos, con Beirabé, Amelia Biagioni, y venía mucho Roa Bastos, que era el mayor de todos nosotros. Claro. Nos reuníamos en el Gambrinus, un café que ya no existe, que estaba en la calle Chile, en la bajada de Chile hacia Paseo Colón. Ahí nos reuníamos, hacíamos tertulias, Amelia Biagioni, que después tuvo un romance con Roa. ¿Con Roa? Bastos, claro. Que ella cambió mucho. ¿Sí? Roa influyó mucho en ella. ¿En ella? ¿Para bien o para mal? Para bien. Qué bueno. Sí. ¿Y Alfonsina, la conociste, Alfonsina? No, yo era muy chico. Es muy chica. Alfonsina muere en el 38. Sí. Yo tenía 8 años. No. Yo tenía 8 años. Claro, no. ¿Y a Juana la conociste, a Juana Ibarburu? A ella le hice un reportaje. Yo fui especialmente a Montevideo me acuerdo para hacer el reportaje a Juana de Ibarburu. Me mandó el diario para hacer el reportaje. Y entonces yo le pagué el pasaje a mi mujer y nos fuimos los dos. Porque como ella es profesora de literatura, y daba clases, daba Chico Carlos la obra de Juana de Ibarburu. Entonces llegamos a su casa y cuando nos abrió, yo le recité
el poema de la higuera. La higuera. Que tal vez fue el primer poema que yo leí porque estaba en los libros de lectura de chico, ¿no? Ajá. Y- Sí, y a mí yo me lo acuerdo de la escuela. Sí, sí. ¿Y cómo era? ¿Era muy impactante? ¿Cómo era? Mira, ella era mayor, pero tenía todavía un cutis fresco. Sí, porque era muy linda, de joven era Sí, hermosísima. fue muy linda. Fíjate que me dijo, cuando yo la llamé por teléfono desde Buenos Aires a Montevideo Sí. para pedirle el reportaje, me dijo, sí, pero con una condición, sin fotógrafo. Entonces ella no quería, No quería que después, claro. como porque era había más sido grande. muy linda. Y yo Muy era mayor, linda. pero te digo que no estaba tan, no estaba arrugada. Nada, no. No. Recibió en una habitación medio en penumbra. Ujú. Ah, en penumbra, ¿no? ajá. Medio en penumbra. Muy coqueta. Con un vestido largo. Ah. Sí. Y fue muy lindo. Yo guardo, me dedicó 2 libros. Yo le llevaba el primer libro que había comprado en una librería de esas de viejo. Sí. Y me dedicó otro libro más. A mi esposa le regaló una carpetita que ella había tejido. Sí. Ella es muy natural, parecía una Sí, mujer sí, muy sí. Muy natural, del jardín, de la naturaleza, sí. de los perfumes, de los sonidos. Sí. Dice A mí que me cuando impresionó se muy bien. reunieron las tres, dice que no se llevaron nada bien. Sí, no. Ella me dijo que se sentía cohibida Sí. junto a Alfonsina Storni y a Gabriela Mistral. Sí, dice que la ¿no? cohibieron. Sí. Qué increíble eso. Conseguí Sí. una grabación de las tres, cuando hablaron las tres en el Paraninfo de la ¿sí? Universidad de Montevideo. Mirá. Para los tres yo tengo grabado Las tres, los qué discursos bueno. de las tres. Qué interesante. Con las voces. Eso, bueno, yo tengo Gabriela. copia porque tenía y doné a la Academia de Letras. Bueno, Llevabas a veces grabaciones claro, y sí. era muy interesante. Claro. En la reunión de los miércoles también. La reunión de los jueves. De Los miércoles en la el Academia almuerzo de los escribanos. Porque yo tengo un amigo que dice que soy académico doble pechuga, porque soy académico de letras y de periodismo. Las claro. de periodismo son los miércoles, las de letras son los jueves. Así que todavía a mi edad sigo activo. Muchísimo, requete activo. Y con muchos discípulos, con muchos alumnas también, muchos alumnos, ¿no? Bueno, sí. Sí, eso, reunías mucho de la tarea docente. Y después lo que también, lo que yo recuerdo era que siempre te fijabas mucho en cómo hablaban de mal los periodistas. Bueno, tratar de mejorar el idioma, ¿no? Sí. Eso era muy interesante. ¿Y qué te parece el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo. Es terrible. Sí. Es terrible. No se puede obligar así a... Sí. El idioma es dinámico, terrible. el idioma cambia, es dinámico, pero naturalmente, no Sí. por una imposición, Sí. no por una prepotencia, Sí. y por razones, por lo general, ideológicas. Eso no puede. Ahora, por supuesto, si se llegara a generalizar Sí. una palabra, por ejemplo... Sí, con el tiempo, que claro. Con el tiempo, bueno, la Real Academia lo va a tener que aceptar. Ujú. Porque no es que acepte. La Real Academia no acepta ni rechaza. Lo que hace es registrar. Es como una especie de escribanía. Cuando una palabra, es como la Academia Argentina, cuando una palabra se generaliza, Sí. y bueno, entonces se acepta. Claro. Incluso hay palabras del lunfardo que de pronto se vuelven argentinismos. La Academia de Periodismo, la Academia de Letras, ha hecho un diccionario, lo tengo por ahí, que yo formé parte de la comisión que hizo ese diccionario. Sí. Es un diccionario de argentinismos, que no es lunfardismo. Ajá. Por ejemplo, palabras que en España se dicen de una forma y nosotros de otra. Ellos dicen falda, nosotros decimos pollera. Ellos dicen chaqueta, nosotros decimos saco. Saco. Ellos dicen guisante, nosotros decimos arveja. Bueno, esas palabras que son argentinismos. Hay palabras como, por ejemplo, laburo. Pero laburo es lunfardo. Pero ahora todo el mundo dice laburo. Pero laburar es peor. Pero todo el mundo, los médicos, los psiquiatras, todos dicen laburo. Entonces pasa a ser un argentinismo, porque se generalizó. Y del lunfardo pasó a ser argentinismo. Yo la Odisea la leo casi todos los años, la vuelvo a leer, para mí es la mejor novela de toda la literatura universal, a pesar de que es un poema, pero como novela me parece una maravilla. Y acá hay muchas alusiones a... Ahora se dice que el verdadero personaje es Penélope.
Dice que Bueno, ahora lo han, bueno, han pensado que el el personaje es son los Ulises. femeninos. Claro, por Es supuesto. Ulises. Pero ahora se habla de eso. Islas Eolias. Vengo del mar color de vino. En Taormina vi el mágico espectáculo del sol entre las rocas y a Afrodita jugando con la espuma iridiscente. Los dioses me ayudaron a escapar ileso de las fauces de Caribdis y Sila. Ahora voy por la maraña de las calles de Lipari, Giove, Giunone, Vicolo di Venere. Eolo es ese marinero con la frente surcada de oleajes que me mira impasible tras el humo de su pipa que borra el horizonte. Los viejos pescadores no conocen mi historia de viajero apasionado por la belleza y la nostalgia. Ignoran mis azarosas aventuras de hoteles y taxímetros en el país de los feacios. El tiempo y la memoria me persiguen y escucho una lejana voz remota. Pero debo volver a mi ciudad. Mi nombre aquí siempre sería nadie. Mi esposa está esperándome y en tanto corrige infatigable las carpetas de sus alumnos. Allí están mis hijos con sus tablets y su computadora. Debo volver a lo que es mío antes que el don del sueño se aproxime con afelpado paso o me seduzcan con su engañoso canto las sirenas. Mi nave me conduce por el mapa de un intrincado laberinto donde al final recobraré mi rostro. Buenos Aires no es Ítaca, pero yo soy Ulises. Es maravilloso, realmente me emociona. Es una identificación con el personaje. Sí, claro, porque yo estuve por los lugares. Claro. Estuve en los lugares de Ulises. Yo me bañé en el mar de Ulises. Ah, qué maravilla. Yo también hice el recorrido hace 2 años. Claro, claro. Y me enamora realmente Sí, ese sí. lugar. Y aparte me gusta la figura de Ulises, ¿no? Yo he viajado mucho, he viajado bastante. Pero a mí me interesa sobre todo los lugares que tienen para mí una resonancia cultural, ¿no? Ya sea literaria o musical. Porque he estado en algunos sitios sin resonancia que no me han dejado nada, que no. ¿No? Yo estuve, por ejemplo, en Hong Kong, en Hawái. Ajá. Ah, sí. Sí, yo he recorrido mucho mundo. Sí, gracias al periodismo, gracias al periodismo. Pero hay lugares que si no tienen para mí una resonancia literaria, cultural, no. A mí me gusta en cada lugar experimentar la emoción del tiempo, de la historia, ¿no? Sí, yo con vos siempre hemos conversado de Roma o de París, ¿no? Claro, porque si no uno es un turista común. Claro. Hay que diferenciar entre lo que es un turista y un viajero. Sí. ¿Qué mensaje podrías pensar para los nuevos escritores, para los nuevos poetas? ¿Qué legado querés dejar para...? Hay un verso de Machado que dice: doy consejo a fuer de viejo, nunca sigas mi consejo. Yo no me gusta aconsejar, pero bueno, tendría que decir que a los jóvenes que lean mucho. Que lean mucho. Hoy hay mucha gente que porque, muchos muchachos o gente grande, que porque sabe leer y escribir ya pueden escribir un poema, una novela. Y no, hay que conocer, la literatura también es un oficio. Hay que leer mucho, leer, estudiar. Y entonces cuando escriban va a salir mejor, ¿no? Eso es lo que les recomendaría. Leer lo bueno, e inclusive hasta lo malo, para no incurrir en eso. En eso, ¿no? Y abandonar, como decía Borges, abandonar cuando uno pierde la... Sí, no, pero Borges era una butad de Borges. Cuando Barbieri, me acuerdo del balcón de los poetas de la sede, dijo, porque a los poetas jóvenes no les salía, quería decir estimularlos. Y Borges le sopló, disuadirlos. Pero era esa broma de Borges. Sí, claro. Sí. Así que, bueno, que eso es el mensaje que queremos dejar para los estudiantes, ¿no? Bueno, me ha encantado conversar con vos. Bueno, a mí también. Y quiero dejar un saludo muy afectuoso a toda la gente de CUDES, de la diplomatura. Y que recuerdan tanto tus clases ahí. Bueno, sí, yo te acompañé en el primer día de clase. Y yo me sentí muy a gusto dando esas clases. Fue fantástico. Aparte, los panoramas, los pantallazos que dabas, era fantástico.
Bueno. Así que yo lo disfruté muchísimo. Bueno, te agradezco mucho. Así que agradecemos a María Elena Vigliani A María de la Elena Villar, Rosa. por Sí, supuesto. y Tan entonces, buena, sí. tan fina, tan cariñosa, ¿no? Sí, cerramos Cerramos. este diálogo Sí. y nosotros seguimos con el diálogo y a lo mejor yo creo que este será el penúltimo viaje y hay otro libro en ciernes, yo creo. Ojalá. Otros poemas, otros poemas nuevos. Otra Ítaca, otra Ulises siempre sigue viajando. Sí. Así A lo que mejor el angelito me dicta otra vez algo. eso, Me visita. Claro, si te visita. Yo escribo cuando me visita. Sí, bueno, la tenés poesía, a Virginia, no cuando a tus quiero hijos, yo. a los nietos, a todos ellos, Claro. también que te inspiren. Bueno, un gran muy bien. cariño. Gracias. Bueno, voy a leer 2 poemas que escribí para mis hijos a poco tiempo de haber nacido cada uno de ellos. El primero se titula Palabras para el ángel de Cecilia. Ángel, tú que la guardas, yo te pido que no la dejes un instante sola. La vida, bien lo sabes, es a veces un subterfugio, una expiación, un hábito. Pero ella es inocente. Su edad se mece todavía entre las flores del almendro y los compases mágicos de Mozart. Yo sé que no soy digno, que no merezco la infinita gracia de hablar contigo, ángel, ni siquiera en la lengua rumorosa del verso. Pero lo hago por ella, que es ahora lo más cierto de mí, lo único noble que acaso un día me redima y salve. Ángel, hazla sensible y dulce, haz que sus actos no traicionen su alma y gobierne su amor el equilibrio que sostiene en la noche a las estrellas. Da sentido a su vida, dale fuerza para volcarla en los demás, ayúdala a descifrar el mundo con las armas de la ternura y el conocimiento. Ángel, tú que la guardas, yo te pido lo que no tengo y desearía poder legarle, un resto de pureza y de confianza en el milagro. Porque ella es inocente, porque ella es tan pequeña que no tiene sino su propia desnudez, su frágil modo de estar apenas en la vida. Yo te lo pido, no la abandones, ángel. Y ahora versos para el hijo. Son estrofas sueltas, sin hilación, cada una relacionada, por supuesto, con el hijo. Pequeño y asombrado, la realidad tanteas. De pronto gritas tu hambre y empuñas la cuchara. Tu instinto en el enigma de vivir se ejercita y buscas con tu cuerpo lo que yo con el alma. Tu madre va y regresa con sus cuadernos. Cerca de tu cuna yo leo los versos de un amigo, mientras tú nos contemplas y sonríes al ángel que de tu almohada vuela a posarse en mi libro. Quiero aprender, Fernando, la poesía en tu frente, porque tuya es la gracia que el poema procura. Beso en tu rostro un nido de sílabas celestes, te acaricio y los dedos se me llenan de música. Árbol, este es mi hijo. Te pido que le enseñes a crecer y ser fuerte, a llenarse de pájaros, a soportar tormentas y a sonreír con flores, aunque la suerte pase junto a él sin mirarlo. Un día me iré lejos y no me verás más, pero por ti mi sangre seguirá navegando y por ella un barquito de papel, mi ternura, esta que ahora te nombra simplemente Fernando. Ahora un breve poema dedicado a mi esposa, que se titula Las palabras. Este poema que escribí para Virginia lleva un epígrafe del poeta González Carvalho. Nunca sabré decirte que te quiero, un amor sin palabras es el mío. La música no miente, los árboles no mienten, los ojos tristes del animal
no mienten, únicamente mienten las palabras. ¿Cómo decirte la verdad con ellas? Quisiera hablarte con los ojos del perro, dar frutos como el árbol, llegar a ti con la delicia y la escondida lágrima de Mozart, el esplendor de la verdad, belleza a la que mis palabras torpemente procuran acercarse. Es imposible, nunca sabré decirte que te quiero. Y para terminar, El vaso de agua, un poema que escribí para mi madre murió en 1992, yo durante mucho tiempo quise escribirle, pasaron los años y de pronto surgió la chispa, el tema, el primer verso, y escribí este poema. Cuando me acuesto, desde que era niño, pongo a mi lado un vaso de agua. Al apagar la luz, si lo contemplo brillar en la penumbra, me imagino que el agua es otro nombre de mi madre y estoy seguro de que ya dormido alumbrará el acuario de mis sueños. Sombra, misterio, música nocturna que bebo a lentos sorbos o me bebe. Eres tú quien me sueña en ese extraño país donde algún día nos veremos. Dormir es un ensayo de la muerte. Por las mañanas, cuando me recuerdo, muchas veces el vaso está vacío y vuelvo desganado a la rutina de calles y de rostros mientras llega la oscuridad, el rito silencioso de llenar nuevamente el vaso de agua para ponerlo al lado de mis sueños y saber que allí estás, que me proteges, que hay algo puro en medio de la noche.